Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Capricornio. Les doy la bienvenida a este su canal, Alelia Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo. Si quieren saber cómo ganar una lectura privada conmigo es súper fácil. Además tengo más de 50 premios para ti. Para esto debes ver nuestro video completo y así conocer los requisitos. Además te cuento que así apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Te cuento que ya tengo lecturas privadas, tengo poquitos cupos, pero puedo guardar el tuyo, así que si deseas uno, escríbeme a cualquiera de los datos de contacto que te deje en el primer comentario. Y bueno, esta es una lectura general. Si el día de hoy no resuena contigo, toma lo bueno, deja pasar el resto o ve a tu signo ascendente. Si no conoces el tuyo, en la cajita de descripciones y en el primer comentario también está. Contarte que no tiene fecha, que no tiene sexo, género o específico, va para todos. Vamos a comenzar con un mensajito general para todos mis lindos de Capricornio y en este momento te dice: saldrás de una época estéril. Siento que esa época en la que las cosas o el panorama estaba muy oscuro, en las que parecía que mirabas al cielo y solo veías nubes grises, nubes negras, comienzan a disiparse. Comienza a aparecer el sol delante de ti, comienza a brillar la buena fortuna para ti. Eso lo puedo sentir porque siento de entrada una energía para Capricornio llena de calor, llena de esa vibración linda, chévere que trae el sol. Entonces viene una época mejor. Créeme, Capricornio, que las cosas están allí a punto de mejorar y quiero decirte con todo mi corazón que recuerdes que siempre el punto más oscuro de la noche es justo antes de amanecer. Así que si estás viviendo una situación difícil, todo va a mejorar, todo va a cambiar, todo va a estar bien. No te preocupes, esto es solo un mal día, una mala etapa, no una mala vida. Todo va a mejorar. Hay esperanza, Capricornio. Vamos a pasar a la lectura del plano de lo sentimental para todos mis amigos Capri que tienen una conexión especial de amor con alguien y luego iremos a los solteros. ¿Ok? Esta conexión puede ser su crush, su novia, su amante, su ex, su esposa o esposo. No importa si están juntos o separados. Si están en contacto cero, aquí hacemos una lectura para todos. Bueno, quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa personita especial. Repítelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora quiero que te concentres muchísimo y en tu nombre, en tu mente, repitas tu nombre junto al de esa persona especial. Por ejemplo, Andrea y Luis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok. Vamos entonces a pasar a ver cuáles los pensamientos de esa persona hacia ti. Voy a sacar todas las cartas, luego haremos la interpretación porque es mejor siempre tener un panorama completo de todo. Esta segunda línea siempre la pregunto sobre qué viene para tu relación, qué pensamientos tiene, qué viene. Y la última línea es qué te aconseja. Wow. Esto se puso bueno. Bueno, comenzamos entonces, mis Capri. ¿Cuál es el primer pensamiento que esta persona tiene hacia ti? Ese hacker invertido me dice: se liberó. Se cansó de lavar y planchar. No, mentira, eso es una canción, pero sí, se liberó. Ese es el fin de la esclavitud. Creo que esta persona ya está sintiendo el verdadero poder de los Capri, el verdadero poder de aquellos Capricornio que ya dicen: ya no más, ya no quiero más, ya no te voy a seguir aguantando, no te voy a seguir perdonando todo, pasando todo, tu indiferencia, tu inestabilidad. No, se está liberando y ahora Capricornio va a empezar a dar en la medida en la que le den. Y es que así deben ser las cosas, Capri.
tú no tienes por qué estar entregando 2000% en una relación mientras el otro a duras penas llega a 10. No, señor, las relaciones son de dos. Las relaciones se construyen en pareja. Y la carta de la templanza me dice, tú por un lado, y este 5 me dice que te ve a ti furioso, furiosa, que te ve cansado, que te ve que ya no das más con esa relación. Y es más que lógico porque pues si tú, digamos, comenzaste ya a aburrirte, a cansarte de toda esta situación, pues lógicamente que ya vas a estarle diciendo a esta persona, ya no quiero más, déjame en paz, déjame tranquilo, hasta aquí fueron las cosas, pero ya no soporto más esto. Entonces, pues nada, creo que vale la pena como, como que si esto aún no ha pasado, que vale la pena sacar la fiereza que Capricornio tiene. Si tú siempre eres líder, aquí no te puedes quedar atrás, Capri. Me dice que esta persona ve en ti muerta la ilusión. Entonces, como ve todo esto, se torna ahora como ese caballero y dice, voy a dar la vida por Capri. Bueno, cuando uno lee el manual realmente dice eso, ¿no? Que es alguien que da la vida. Yo no sé si esa persona llegará hasta ese extremo, pero lo que sí te puedo asegurar es que está viendo ese cambio de actitud en ti, ese cambio de como de que ahora te respetas, de que ahora te quieres, de que ahora no toleras. Y eso es bueno, es maravilloso porque de verdad que no, a veces uno le permite a las personas hacer y hacer y hacer y cuando te das cuenta ya te han hecho mucho daño y esto no puede ser así. Vamos a ver entonces en nuestra segunda fila qué se viene para esta relación. Comenzamos con este 10 y me dice, viene una etapa de mucho equilibrio. Especialmente si ustedes tienen familia, viene una etapa en la cual se empiezan a equilibrar cargas emocionales, físicas, económicas. Llega la justicia. El equilibrio siempre es justicia, siempre es darle a cada quien lo que se merece, sea bueno, sea malo. Veo que esta persona va a empezar a caer en una etapa de depresión, de ansiedad, de lágrimas y te puedo asegurar que todo aquello que ha pasado lo va a pagar. Eso te lo aseguro. Te lo aseguro porque esta persona encontró en ti esta conexión que me marca el 2 de copas. Una conexión que probablemente no haya encontrado antes ni va a encontrar después con nadie más. Y eso te lo aseguro. Te lo aseguro y se va a dar cuenta de que perdió la oportunidad de estar con una persona maravillosa simplemente por estar jugando al sí, al no, aquí, allá, picando aquí, picando allá. Y ahora te has liberado de este yugo, te has quitado ese peso de encima, has abierto los ojos, te has quitado la venda y comienzas a ver todo con una actitud diferente, comienzas a ver todo ahora desde el poder, desde la autoridad y no desde la debilidad, Capricornio. Y me encanta eso porque alguien aquí tenía que hacer que despertaras, ya no podías seguir ahí dormido, sumiso, sumisa. Tenías que despertar, tenías que empezar a fluir. Por su parte, este 10 de bastos me dice, sin embargo, que este problema se puede solucionar en armonía, ¿sí? Este 10 siempre me habla de eso, pero me habla acerca de una distancia. Hay que tomar distancia, no sé si de personas, si de situaciones, si cada uno ahora tiene que ser un poco más desapegado, aprovechando que te estás empoderando, pero sí hay que tomar distancia. Es justo, es necesario, viene la solución para este problema, pero tiene que ser desde el equilibrio, desde este 10. Y me encanta porque ya estás despertando. Vamos a ver, Entonces, ¿qué les aconseja a ustedes el tarot el día de hoy? Frente a todo lo que ha pasado, me dice, busca la estabilidad y el equilibrio. Nuevamente nos habla de equilibrio. 2 cartas aquí hablando de equilibrio. 3 cartas, miren. Entonces, esto me habla acerca también del equilibrio. Aquí está Libra representado en la picota y me dice, busca lo que sea más estable para ti, para tu salud emocional, para tu salud mental. Busca lo que sea más estable, busca lo que sea más tranquilo, busca lo que te dé paz, lo que te dé tranquilidad, lo que te dé serenidad.
La carta de la justicia me dice nuevamente que si vas a solucionar las cosas con esta persona, lo hagas desde la autoridad, contundentemente, con una posición clara, tajante, pero en armonía, ¿sí? En armonía desde la madurez emocional. Viene un cambio y una renovación. Me dice que a ustedes les conviene muchísimo mejorar su parte emocional para también estar un poco mejor en las relaciones y no permitir que tantos se aprovechen de ustedes. Y me dice que sería muy bueno que retomes proyectos, sueños o metas que habías dejado de lado por culpa de esta persona. Por como que centrar todas tus expectativas o que tu universo se volvió este personaje. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué quiere desde el tarot egipcio, y si no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Y así podrás estar en los en vivo donde respondo a tus preguntas gratis. ¿Qué siente la carta de la conjetura? En este momento tiene chorrocientas mil ideas en la cabeza, ¿sí? Sobre por qué este cambio, por qué, ¿será que hay alguien más? ¿Qué ha pasado? ¿Me dejó de querer? ¿Qué piensa? La autoridad. Piensa que ya la perdió. Si antes te manipulaba, si antes era quien decidía cuándo y cómo se hacían las cosas, pues ahora perdió. La rivalidad. ¿Qué quiere? Terminar con eso. Además que de verdad está pensando mucho en que hay alguien más. Y que por eso este cambio de actitud. Lo que no se da cuenta es que te cansó. Bueno, esta ha sido la lectura para todos aquellos que tienen una conexión de amor con alguien. Vamos a pasar a la lectura de los que están solteros. Quédense hasta el final para que sepan cómo ganar y premios, y además puedan apoyar así nuestro refugio. Para los que están solteros en este momento, viene una comunicación. Alguien que vas a conocer a través de redes sociales o con quien ya conoces, pero vas a empezar a hacer como chatting. Vas a empezar a hablar con esta persona y la comunicación va a empezar a fluir, a fluir, a fluir, a fluir. Me dice que puede ser que esta persona no se encuentre en tu mismo lugar y eso lo veas como un obstáculo. Sin embargo, la carta del mundo, al estar invertida, me dice que las cosas a futuro se pueden dar, que vas a tener que tener un poco de paciencia, pero veo que es alguien con que el feeling va a ser casi que inmediato. Entonces, ábrete la posibilidad. Los angelitos te dicen, renacerás de lo antiguo. Van a volver a ti esas ganas de amar, de querer, de luchar. Vamos a preguntar qué viene para los que están preguntando por la economía. Para los que no tienen trabajo en este momento, les dice la carta de la previsión, tiempo de ahorrar. Si tienen unos últimos ahorros, un dinero ahí guardado, a estirarlo lo más que se pueda. Sí, porque ya llegará la bendición, pero por ahorita a estirar mucho ese dinero. Ojo con los gastos. Para los que están con trabajo en este momento, la carta de la angustia me dice que pueden estar atravesando un problema y que tú lo manejes con mucha diplomacia en el trabajo. No te conviene pelear ni reclamar. Para los que preguntan por un dinero, cuidado porque durante estos días pueden estar siendo víctimas de robos o estafas. Número de la suerte el 66 y es un número maestro y me encantaría que buscaran el significado. Bendiciones a todos ustedes, los llevo en mi corazón y les voy a contar los premios y los requisitos. Los premios son una lectura privada conmigo, 50 respuestas a preguntas puntuales que dejen durante la semana y si es de amor deben dejar el signo de ambos, y los en vivo donde respondo preguntas gratis que ahora activaremos la opción de solo suscriptores. Los requisitos son estar suscritos, darle like a este video, activar la campanita, escribir la palabra nube y contarnos si clima caliente o frío y por qué. Y también los invitamos a compartir este video en cualquier red social de ustedes, puede ser WhatsApp, Facebook, bueno, donde ustedes deseen. Muchas bendiciones de parte de nuestros peludos, los llevamos en el corazón.